¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Chunga y esto es Enfoque Político a través de TOT Perú. Recuerden que nos pueden seguir todos los martes y jueves desde las 8 de la noche en nuestra transmisión en vivo. La violencia de género es un tema que sigue siendo de coyuntura porque lamentablemente los casos de violencia continúan. Se siguen presentando no solamente agresiones, sino en el extremo de los casos feminicidios que son dados a conocer a la luz pública una vez que ocurren y muchas veces no terminan en una sanción adecuada. Ocurre también, por ejemplo, cuando hablamos de prevención, porque no solamente se trata de erradicar la violencia a través de la represión o de las sanciones, generalmente penales, sino también de la prevención, y para ello se necesitan una serie de criterios desde la etapa de la educación. Estamos para analizar el tema, para abordarlo, comentarlo y reflexionar un poco al respecto con David Ruesta Chiroque. Él es jefe de la DEMUNA de Piura. ¿Cómo está, señor Ruesta? Gracias por estar aquí. En general, ¿cómo concibe usted la violencia hacia la mujer, la violencia de género? ¿Qué noción, concepto tendría para comentarle a la población? Como nosotros, su mismo nombre le dice, nosotros trabajamos desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes. Y si bien es cierto, a veces llegan ciertos casos de violencia contra la mujer, nosotros derivamos al Centro de Emergencia Mujer, porque nuestra actividad exclusiva solamente es de protección hasta los 17 años. Pero igual nosotros sí tenemos casos de violencia de integrantes del grupo familiar, en este caso de niñas y adolescentes, que también cuando son, como repito, derivamos del caso de violencia contra la mujer, lo derivamos. Evidentemente la violencia contra la mujer es mucho más grave cuando se trata de menores de edad. Así es. Nosotros, por ejemplo, sí recibimos casi a diario tipo de violencia. Como nosotros, de acuerdo a la ley de la 30.364, tenemos la ley, la violencia que es económica, desde el punto de vista económico, físico y psicológico, ¿no? Y esas etapas son las que nosotros evaluamos y hacemos las denuncias correspondientes. Al día de hoy, si hablamos de cifras, ¿cuántos casos tenemos, por ejemplo, este año? Por ejemplo, nosotros en lo que va del año, por ejemplo, en cuanto es violencia de alimentos, por ejemplo, a la fecha, por ejemplo, llevamos un promedio de 228 casos en este caso, ¿no? Que nosotros los atendemos, los hacemos ver, pues, en el sentido de que tendría que tener una responsabilidad. Nosotros los notificamos, los llamamos para que asuman su responsabilidad como padres, en el sentido que ellos tienen la obligación de pasarle alimentos a los niños, ¿no? Y en este caso ya llevamos 228 actas de acuerdos en las cuales restituimos en este caso el derecho al alimento al menor. También tenemos que en lo que va del año en cuanto a violencia física hacia menores de edad, llevamos un promedio de 50 casos, ¿no? 50 casos en este año, hasta octubre, septiembre. Sí, octubre. Y también la violencia familiar, que lo que tenemos en unos casos que es en gasto que hay con todos los integrantes del grupo. Llevamos en este caso 12 casos, pero en cuanto a lo que es violencia psicológica, sí es mucho más. Tenemos 125 casos que nosotros tenemos, que es lo que han llevado, ¿no? Que también, por ejemplo, nosotros tenemos, trabajamos como DEMUNA, a veces encontramos casos, y ahora estamos haciendo lo llamados, tenemos centros de referencia. ¿Qué significan los términos de los centros de referencia? Son actos de trabajo que nosotros preparamos a los chicos de los del últimos años de ciclo de psicología y en derecho, en los cuales nosotros nos constituimos en los centros educativos donde se encuentran con niños de familias disfuncionales, ¿no? En esos casos encontramos en esas instituciones educativas, por ejemplo, encontramos varios casos, ¿no? De violencia, bullying, de psicología. Y estos casos, por ejemplo, nosotros sí los reportamos directamente. A veces trabajamos directamente con el ministerio, con la comisaría de familia, y a veces directamente, a veces lo formulamos. Por ejemplo, en un caso, cuando nosotros detectamos un caso de violencia física o psicológica, nosotros vamos directamente a la comisaría de familia, porque ahí nos dan un documento donde nosotros lo derivamos al médico legista
y se da la etapa de evaluación física de parte del médico y la evaluación psicológica, en el sentido para que en este caso el juez toma la decisión inmediatamente. Esta articulación de instituciones, tanto desde la DEMUNA, con la policía, por ejemplo, con el Centro de Emergencia Mujer, con la Fiscalía, ¿es una articulación plena, podríamos decir, o todavía tiene obstáculos? Ya venimos trabajando con ellos desde el año pasado con estas instituciones, que por ejemplo el año pasado formamos la red de protección y donde articulábamos este tipo de trabajo, ¿no? Articulábamos este tipo de trabajo en el sentido de que como se recién estaba en el proceso de implementación de la ley, en este caso a través de esta coordinación de esta red de protección, se nos hacía la convocatoria para tratar de establecer los mecanismos, los protocolos de detención y detención rápida para poder gestionar de manera muy oportuna los tipos de violencia, ¿no? y brindar las medidas de protección. ¿Cómo llega una víctima a denunciar? Si no es el caso de la víctima, ¿quién es la persona que interpone la denuncia? Por ejemplo, en el caso de nosotros siempre normalmente detectamos, por ejemplo, nosotros hacemos ¿quiénes son nuestros aliados? Son los directores y profesores de instituciones educativas. Por ejemplo, nosotros a través del año hemos activado nuestro famoso también el Comudena, que es el Comité Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes. En este Comité Municipal Comudena, nosotros articulamos atenciones con la policía, la Fiscalía de Familia, el juzgado de familia, la comisaría de familia, y a través de hoy nosotros brindamos, por ejemplo, un tipo de charlas con todos los directores en una capacitación sobre la implementación de la ley 30.364 y con apoyo de la UGEL, que también es un aliado de nosotros, la UGEL. Instituciones públicas y privadas. Claro, instituciones públicas y privadas. A través de ello nosotros formalizamos, por ejemplo, establecimos los protocolos de atención, la forma. ¿Por qué? Porque a veces los profesores, a veces los directores, a veces tienen un poco de temor. Tienen un poco de temor porque dice que a veces que cuando ellos temen que los padres toman represalias. Ellos, ¿no? Pero igual ya nosotros una vez lo estamos explorando, ¿sabes? Que no podemos permitir que les siga sufriendo, maltratando, vulnerando sus derechos a estos menores, y en ese sentido ya estamos un poco más, ya están un poco más estados en el sentido de que ellos tienen esa voluntad de seguir gritando esa... ¿Y se han dado casos de represalias a profesores por parte de padres de familia? ¿Son frecuentes? Claro que se han dado casos. Una señora, por ejemplo, conmigo, cuando yo fui, particularmente yo presencié, porque la directora me llamó, yo fui, encontramos que una mamá le había tirado un ladrillo a un menor de edad. El director lo detectó, me llamó a mí, yo me constituí al lugar y lo llevamos a la comisaría de familia. En esa comisaría, justamente le dijimos que no llame todavía a la mamá porque estamos, en este caso, recibiendo la denuncia. Una vez que porque también me llamamos a la unidad de protección especial, porque a ese niño se iba a declarar en abandono. Pero la situación, que si bien es cierto, declarar abandono, no lo llevan a un albergue. La idea es que se vaya a un entorno familiar, buscarle un familiar cercano. De inmediato, una tía, ¿no? Una tía, si está el padre, separado al padre, que si están juntos, buscar una tía, una hermana, con la finalidad de que en este caso no tengan el temor, porque si no, esa es la medida de protección contra el menor, ¿no? Y en este caso, justo cuando llegamos en ese momento, es que llega la mamá, porque lo llamamos a la mamá, le llamamos al papá, y eso vino con una serie de adjetivos irreproducibles contra los países. O sea, los insultó, los agredió verbalmente. Tuvo que intervenir en ese caso ahí la policía, ahí en la misma comisaría. Ya se imaginará en el colegio lo que sucede. Ahora, la reacción de un niño o digamos la consecuencia de un niño o de una niña o adolescente víctima de violencia, evidentemente tiene que pasar por un proceso de recuperación, ¿no? de atención psicológica. A lo mejor suele variar, evidentemente, por las características de la violencia y del mismo menor de edad. Claro, por ejemplo, en este caso, cuando se dictan las medidas de protección, en este caso,
el juez de familia le dicta la ley de protección y lo da a un equipo multidisciplinario donde está una trabajadora social, una psicóloga, en este caso que evalúan el caso del menor y van a recibir tratamiento. Y también le programan una serie de terapias psicológicas al menor. Y también para el papá y mamá, que también son parte de la terapia psicológica, para que ellos vayan entendiendo de que lo que están haciendo está mal. Ese es el fin. Pero falta implementarlo porque a veces si nosotros si miras el número de casos que tiene el juez de familia, porque es el que recibe todas las denuncias, la concentración de las denuncias de todas las comisarías, de todos los centros que son operadores de apoyo, es que la cantidad a veces es insuficiente dada la poca cantidad de profesionales a la cantidad de víctimas que suceden. Señor David Ruesta, volviendo un poco a las cifras, mencionaba que habían 50 víctimas en este año, sí, ¿verdad? Que habían denunciado al menos en la Comuna Piura. ¿Esto es un incremento? ¿Ha disminuido la cifra respecto, por ejemplo, al año pasado? Parece que va en aumento. ¿O será que en algunos casos hay, como ya estamos nosotros socializando en este caso, intentando entender a los padres de familia, a los vecinos, porque nosotros, por ejemplo, nosotros desarrollamos unas charlas de sensibilización tanto en centros educativos, en los asentamientos humanos, y hay familias, hay vecinos, hay padres que ya denuncian de actos que se vienen generando de días atrás o años atrás. O sea, y de eso creo que va generando que ya se van dando cuenta de que esto debe acabar, ¿no? Y es así que nosotros nos vamos, y sí ha habido un aumento en esta vez, ¿no? Que sí nos preocupa también. ¿Por qué, para ir terminando, por qué a pesar de las campañas que se vienen haciendo, tanto desde el Estado, por ejemplo, algunas instituciones privadas también, campañas en medios de comunicación, toda la información que se brinda, todas las noticias que se dan a conocer, ¿por qué a pesar de todo eso la violencia persiste, cree usted? Yo creo que en este caso, por ejemplo, si nosotros vemos, también vienen estos casos de los alrededores de las que migran de todo, y vemos esos alrededores, y en eso tienen un concepto distinto de lo que es el castigo. Allá, por ejemplo, en lo que le sucede, había que denunciamos a una niña menor de edad en una institución educativa, de la mamá, cuando llega a la comisaría, usted no me va a decir, me dice, usted no me va a decir nada porque yo sé cómo criar a mis hijos, y así los criamos a nuestros hijos allá en la sierra. O sea, tienen ese concepto distinto de que cree que en la sierra se maneja a través del golpe, ¿no? Y dando a entender, en este caso también los tuvimos que declararlo en abandono y entregarlo al papá porque eran padres separados, en el sentido que esa no era una forma de tratar, ¿no? Y es así que nosotros tenemos que llegar, a pesar de que nosotros desarrollamos charlas de sensibilización, de apoyo, pero igual tenemos que ir trabajando. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con algunos actores que no contribuyen a la lucha contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes? Muchas veces han dado casos de que se termina dejando libres a algunos agresores. Entonces, ¿eso los deprime de alguna manera o más bien los anima? A veces, yo pienso que a veces también debemos, en este caso, a nuestra Policía Nacional, a veces de una u otra forma no tratan de ayudar en este caso sobre respecto a las medidas de protección. Por ejemplo, ¿qué pasa? A veces de que, por ejemplo, el juez dicta una medida de protección con una resolución judicial en el sentido que no se le pueden acercar a la víctima en un radio de 200 metros, pero sin embargo, cuando va la persona que está limitada a acercarse, se apersona, y cuando la víctima va a pedir apoyo a la policía, a veces no le hacen caso. Y yo creo que debe formar parte de este caso nuestra Policía Nacional, en el sentido de que debe ayudar a evitar esta medida de protección, ¿no? Señor Ruesta, muchas gracias por esa entrevista. Esperemos retomarla en otro momento y volver a conversar con usted. Muchas gracias. Ha sido David Ruesta, jefe de la Comuna de Piura, conversando sobre el tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Vamos a una pausa y volvemos en Enfoque Político.
Sí, lamentablemente sí. 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 Muchas veces. Sí. 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 Sí, en realidad sí. Sí. Por ser de la sierra. Por ser poeta. Por ser creyente. Por tener una fe firme. Por ser rubio, por ser colorado. Por ser mujer. Por ser muy flaco. Porque soy lesbiana. Por mi color de piel. Por estudios. Porque mi primera lengua es quechua. Por ser de otro país. Por mi apariencia, por ser yo. Por haber sido mamá joven. Por mi gordura. Por ser de la selva. Por ser gay. Por mi edad. Sí. Sí. Sí, sí lo hice. Sí. También. Sí. 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 También he discriminado. Bueno, en realidad sí. 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 También, sí. Sí. Pucha. Sí. Sí. Estamos de regreso en Enfoque Político, conversando sobre un tema importante y que, como ya lo mencionábamos al inicio, es de coyuntura, la violencia, y enfocándonos principalmente en la violencia hacia las poblaciones más vulnerables, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. Para ello, habíamos conversado en el bloque anterior con David Ruesta, jefe de la DIMUNA de Piura, y estamos en esta segunda parte del programa con Lilian Cabrera Villar, gerenta de Plan Internacional. ¿Cómo está, Lilian? Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se concibe en general, digamos, un poco haciendo también la misma pregunta que le hacíamos a David Ruesta, el tema de la violencia a los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué si son un sector tan vulnerable hay personas que los agreden, que los violentan? ¿Por qué? Bueno, digamos que en la sociedad todavía no se concibe al niño, la niña y el adolescente como un ser sujeto pleno de derechos. Y en tal sentido, el padre, la madre o los tutores o cuidadores creen que es un objeto de su propiedad. Y por lo tanto, pueden en su concepción infringir castigo físico, humillante u otro tipo de violencia, sin pensar que esto a la larga va a tener consecuencias muy graves en la conducta de esa persona, haciéndola tal vez rebelde o muy sumisa, que acata todas las agresiones, las violencias y todos los modos de sometimiento, o por el contrario, con una actitud rebelde, confrontacional, violenta también, que genera mucha más violencia. Digamos como que se tiende a confundir el concepto de que un menor de edad, al no ser todavía, digamos, ciudadano, como que no es sujeto de derecho, como ya lo mencionaba, y eso crea la falsa noción de que son propiedad de los padres, ¿no? Sí, así es, y a veces no solo de los padres, sino también de algunos adultos del entorno familiar o del barrio, incluso en la escuela, ¿verdad? Entonces es así como se ha ido normalizando o naturalizando la violencia de diferente tipo. Lo decía el doctor Ruesta, tenemos violencia física cuando tenemos golpes,
jalones, empujones, patadas, correazos, reglazos, etc. Pero también tenemos otro tipo de violencia que es la psicológica, ¿no? Que pueden ser posturas de amenaza, pueden ser insultos, agravios, diferentes tipos de conductas que pueden estar afectando a esta persona, que en este caso es un menor de edad. ¿Comparaciones también se consideran? Comparaciones que son a veces odiosas porque te ponen como que el fulano es mejor que tú o está en una conducta mejor, etc. Se trata de una competencia, ¿no? Así es. También tenemos la violencia sexual, que no solamente es la violación sexual, que a veces se entiende mal, sino son tocamientos indebidos, miradas obscenas, o muchas veces los malentendidos piropos que nos pueden decir en la calle, que en realidad se considera acoso callejero porque son insultantes. Así es. ¿No? En lugar de darte un mensaje positivo, pues te pueden estar aludiendo a los glúteos o a los senos, en fin, algunas partes de tu cuerpo, o incluso en los buses, en los micros, rozamientos intencionados, pero que te están afectando como persona. Y que de alguna manera se está tratando de contrarrestar ya penalizando incluso este tipo de actitudes. Así ¿no? es, pero también tenemos otras conductas como por ejemplo los chistes sexistas. Ajá. Y los chistes que generan mucha gracia o demasiada risa en la población a través de los canales de televisión, de la radio o incluso los cómicos ambulantes, incluso en las redes sociales, ¿no? Donde pues a la mujer la ponen como objeto sexual o como una chica plástica que no tiene cerebro, que no tiene capacidades y básicamente es como un objeto que no sirve para nada. Pero otro tipo de violencia que no es muy mencionada es la negligencia o por abandono. Cuando los padres, madres de familia o los tutores y cuidadores dejan de darle acceso a un derecho hacia el niño, niña o adolescente. Ejemplo, no vacunarlo, no hacerle sus controles de salud, impedir que vaya a clases o darle demasiada carga doméstica a las niñas sobre todo, que asumen el rol de madre desde muy pequeñitas cuidando a los hermanos menores, mientras papá y mamá van a trabajar. Esas niñas están expuestas a quemarse, a accidentarse con accidentes domésticos, valga la redundancia, y que no están en capacidad todavía de cuidar a menores. Y que además descuidan su desarrollo, a la recreación, el juego, exacto, y al estudio. Entonces, entre otras cosas, porque también le afecta su derecho a la salud. Así es. Lilian, ha mencionado usted algo importante y que llama un poco a la reflexión o a la inquietud del tema, por ejemplo, de los castigos. Usualmente se suele justificar o se tiende a justificar los castigos físicos con lo que podría haber sucedido en épocas anteriores. Incluso los adultos muchas veces suelen aludir a cómo ellos serán corregidos con castigos directamente físicos y consideran que de alguna manera sirven. ¿Qué opinión le merece ello? Bueno, tú habrás escuchado constantemente un padre un poco mayor o como de mi edad, o maestros, incluso directores, que te van a decir, mira, yo soy una persona correcta, un profesional exitoso, porque mi padre y mi madre me dio un sandaliazo, o me dio un correazo, o me castigaban permanentemente. Así me criaron así, a mí me criaron así, dicen, ¿no? Así me criaron y así voy a criar a mis hijos. Estamos aprendiendo a ser agresivos y violentos en una sociedad que ha naturalizado precisamente la violencia. Porque desde niños o en el entorno familiar o escolar o barrial no nos han enseñado formas de disciplina y corrección alternativas que no tengan que recurrir a la violencia precisamente para fomentar conductas positivas en los niños. Es decir, ese tipo de conductas están mal ahora y han estado mal antes. Siempre. No es que antes estuvieron bien y ahora... Siempre, pero lo que pasa es que en la concepción del niño o niña también ha ido variando con el enfoque de derechos, ¿no? Ya no estamos hablando del paradigma de la peligrosidad, que tengo que cuidarte de todo y tengo que castigarte para que te moldees y seas una buena persona. El paradigma de los derechos te está diciendo que el niño tiene un rol protagónico en la sociedad. Desde muy pequeñito es un ciudadano, aunque no vote, aunque no tenga DNI azul, y por lo tanto se le debe respetar sus derechos. Y hay que irlo formando, sí, gradualmente, de acuerdo a su nivel progresivo intelectual, físico, biológico, social, psicomotor, pero tenemos que irlo encaminando positivamente, ¿no?
y eso es lo que no estamos haciendo precisamente, porque en el hogar estamos castigando, ¿no? Presencia de escenas violentas, papá, mamá y en el entorno. Se normaliza, También ¿no? se normaliza en la escuela porque los profesores a veces no quieren comprarse el pleito y no reportan al CICB o no están reportando los casos a los operadores. Y cuando llega a la justicia también tenemos problemas, porque por ejemplo niños violados o violentados, en Piura solo tenemos una cámara GESEL, donde el niño puede solamente por una vez reportar ante todas las autoridades. Y evitar la revictimización, ¿no? Exactamente. Imagínate que un niño o una niña agredido tenga que esperar 180 casos anteriores para que recién lo atiendan. Ahí el agresor cambió la versión, el niño también ya... la versión se contamina y por lo tanto no va a tener una sanción. Claro. Por otro lado, los índices altísimos de corrupción y malinterpretación de la ley hacen que muchos jueces no dictaminan realmente una sentencia aleccionadora para los agresores. Lo que está sucediendo es que, no, fue una agresión leve, entonces el castigo es casi nada, o es la impunidad. Y ahí también tenemos mucho que hacer con sensibilizar a la policía, a los jueces y fiscales para que puedan entender claramente el enfoque de derechos de los niños y niñas y adolescentes, pero también cómo darle un tratamiento justo y equitativo a la ley. Yendo justamente, Lilian, al rol de los actores involucrados en ese problema, tenemos en algunos casos comisarías cuyos policías no reciben adecuadamente una denuncia, consideran que se trata de algo que no constituye delito. Tenemos por otro lado quizá algunos fiscales que también no tramitan de manera adecuada la denuncia y jueces, que ya lo mencionaba también, no dictaminan una sentencia adecuada dentro de los criterios que todos consideramos debería terminar en una sanción penal. La capacitación es fundamental. Todavía tenemos falta de capacitación a todos los actores de violencia. ¿Cómo podemos contrarrestarlo de alguna manera? ¿Desde dónde podría venir esa capacitación? Bueno, mira, el ente rector en materia de derechos de la niñez del país es el MIM, ¿no? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero además hay otras instancias como las demonas en las municipalidades, las fiscalías, la dirección de familia en la policía y otras. Entonces pienso yo que el ente rector podría estar haciendo esfuerzos de articulación, de socialización de la información, pero también de procesos de capacitación, donde las instituciones privadas de la sociedad civil como ONGs, por ejemplo, podríamos estar contribuyendo y colaborando en estos procesos, ¿no? Pienso que a todos nos hace falta procesos de capacitación en los colegios, en las postas de salud, para que también registren y reporten adecuadamente estos casos cuando hay que hacer exámenes médicos y darle el tratamiento necesario, ¿no? En educación tenemos el sistema CICB, que es virtual, está, ¿no? Muy bien, pero que no está tampoco muy difundido. Nosotros hemos podido constatar que hay directores que no conocen mucho, profesores que desconocen y estudiantes y padres que también desconocen. Claro. Afortunadamente sí hay docentes y directores que están cumpliendo y por ejemplo en este año tenemos como 455 casos reportados en Piura, de los cuales 54% corresponden a estudiantes mujeres, ¿no? Más de la mitad. Solamente en este año, 455. ¿Eso nos indica que vamos en aumento o...? Mira, si realmente estuviéramos muy sensibilizados, probablemente el número incrementaría significativamente, pero no significa, valga la redundancia, claro, que los casos han aumentado, sino que realmente ya se está estamos tomando más conciencia, sensibilizando y desnaturalizando la violencia. En buena hora, porque ¿no? en verdad vivimos en un entorno muy violento y la prensa precisamente no hace un favor tampoco, porque estamos cada día acostumbrándonos mucho más a la sangre, al morbo, a reportar casos que son sumamente dramáticos, dolorosos y desgarradores, de una manera a veces ya irrespetuosa a los derechos humanos, en los cuales, alguien por 5 minutos de fama podría estar también tentado a agredir a otras personas hasta llegar al feminicidio, ¿verdad? Así es. Entonces deberíamos estar mirando también ejemplos positivos de masculinidades y paternidades positivas,
y de familias que están llevando una vida más sana y menos violenta, de relaciones sociales mucho más democráticas, en las cuales tengamos un ejemplo a seguir y un referente que nos pueda decir por aquí es el camino, cómo esta persona o esta familia corrige a sus hijos sin recurrir a la violencia. Y de esa forma creo que podríamos estar generando un círculo virtuoso y no el círculo vicioso que nos está llevando ya a situaciones bastante dramáticas. Lilian, yendo a la labor que cumple Plan Internacional, ¿cómo trabaja esta organización en favor de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en Perú y en Piura, ¿no? Nosotros en la estrategia de país para Plan Internacional en Perú tenemos identificado el tema de protección contra toda forma de violencia como una de las prioridades temáticas. Y por ende tenemos un proyecto a nivel nacional que estamos ejecutando, ¿no? Donde capacitamos a los operadores de justicia, coordinamos con ellos en el sistema de protección especial de niños, niñas y adolescentes, y también tenemos un trabajo con docentes, con las UGELs, también con las postas médicas, pero sobre todo con líderes y autoridades comunitarias, y con una labor fuerte de voluntariado comunitario, adulto y niños, porque tenemos niños y niñas también voluntarios, que hacen el efecto multiplicador con metodología de pares. Y además eso podría ser como más cercano al público objetivo, ¿no? Podría sí, sobre todo llegas hasta el nivel de hogar, porque vas viendo y identificando esos casos y desnaturalizando la violencia. Entonces, identificar que esto es violencia y saber a dónde reportar y a dónde acudir y qué pasos seguir, ¿no? Lo fundamental. Ahora, también haciendo casi la misma pregunta que le hacíamos a David Ruesta de la DEMUNA, ¿por qué a pesar de, por ejemplo, todo este trabajo que hace Plan Internacional con todas sus campañas, por qué a pesar de toda la información que tenemos al alcance, de lo que vemos también a diario en las noticias, ¿por qué se siguen dando casos de violencia? Porque, como te decía, mira, si tú en el entorno familiar ves una relación de subordinación y sometimiento del papá a la mamá, y hay violencia física, psicológica, de toda índole, el niño aprende. Pero también por los roles que nos han asignado al interno de la familia y de la sociedad. Si a un hombre le dicen, tú no puedes llorar, no puedes expresar temor, ni frustración, ni miedo porque eres macho, y si muestras eso te conviertes en gay. Entonces, y también el discurso para la niña, ¿no? Para la niña, por el otro lado, tienes que ser sumisa, tienes que ser romántica, creer en el amor y tal. De tal forma que sucede pues que los chicos aprenden a controlar y a estar reprimiendo estos sentimientos, pero se convierte en una bomba de tiempo que luego explota. Entonces está muy permitido en nuestra sociedad que los niños puedan expresar la violencia de diferente manera, agresiva, ¿no? Desde pequeños les estamos regalando juguetes agresivos como armas, soldaditos, etc. Y los estamos incentivando a adoptar conductas de riesgo, conductas violentas, que a la larga, cuando ya son adolescentes o jóvenes, los están empujando a veces a la drogadicción, a la delincuencia o al pandillaje, ¿verdad? Esto a la larga también en un hombre que ha ido acumulando esas tensiones y emociones negativas porque las reprime y no las puede expresar, tampoco las puede expresar a las sensaciones y estímulos positivos como el amor, el afecto. Ser muy afectuoso, muy demostrativo tampoco está permitido. Entonces todas esas emociones se van acumulando. Y luego, pues, él desencadena en estas actitudes y conductas que le están haciendo daño a la otra persona que es su pareja, a sus hijos, pero a él también. No olvidemos que él también es una víctima de la violencia que ahora está reproduciendo esa violencia. Entonces, ¿dónde tenemos que actuar? En el hogar y en la escuela, creo. Para finalizar, Lilian, ¿podríamos considerar también como una especie de obstáculo algunos grupos sociales, políticos, religiosos, que parece que van más bien en la dirección contraria, con mensajes que en vez de contribuir a disminuir la violencia, más bien contrarrestan toda esta campaña que se genera a partir de este problema, ¿no?
Sí, son líderes de opinión, lamentablemente que su opinión no es la más acertada, porque tal vez ellos se criaron en esos entornos y creen firmemente que la violencia es el medio para solucionar los problemas. Hay gente que les cree y que los sigue. Hay gente que los cree, que son fanáticos y a veces arrastran multitudes, pero no por eso podemos desanimarnos y dejar de hacer la labor que tenemos que hacer. Entonces, cada día creo que tenemos que ir convenciendo de que hay que ser pacientes, tolerantes, respetar a los demás, pero también hacernos respetar a nosotros y que los demás nos tengan paciencia, porque de lo contrario estamos en un desbalance y una parte está siendo más afectada que la otra. En este sentido, los que están siendo más afectados en estos momentos son precisamente las niñas, las jóvenes y las mujeres, que están siendo violentadas en todos los tipos de violencia, llegando hasta la muerte. Y eso no terminan siendo los perjudicados. Lilian, muchas gracias, ha sido un gusto conversar con usted, esperamos tenerle una próxima oportunidad. Ha sido Lilian Cabrera Villar, ella es gerenta de la ONG Plan Internacional. Vamos a una nueva pausa y volvemos en Enfoque Político. Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos. Abrazarlos, besarlos. Ojalá hubiera podido conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitos algún día puedan conocerlo. Acabar mi carrera, viajar por el mundo, ser una artista famosa. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. 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 En el 2013 se registraron en el Perú alrededor de 300 casos de violencia feminicida. No te quedes callada. Si conoces algún caso o eres víctima de violencia, denuncia. Llama a la línea 100. Aún no es tarde para ti. Yo quiero jugar con mi mamá. Yo quiero estudiar. Yo quiero pintar.
Estamos de regreso en Enfoque Político conversando con algunos especialistas sobre el tema de la violencia, principalmente hacia los niños, niñas y adolescentes, que es un problema álgido que todavía sucede. Por ejemplo, aquí en Piura hemos visto bastantes casos que han ocurrido en nuestra región. Hay casos lamentables que han terminado incluso hasta en la muerte y con sentencias nada, digamos, ejemplares, ¿no? Otros casos que afortunadamente la víctima ha podido recuperarse y el agresor ha terminado con una condena efectiva como corresponde. Para tratar el tema de la violencia desde el punto de vista psicológico, tanto del agresor como también desde la víctima, estamos en este tercer bloque del programa con Luri Prado Chávez. Ella es psicóloga de la institución educativa Nuestra Señora del Tránsito. ¿Cómo está, Luri? Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se concibe en primer lugar este problema de la violencia tanto desde el punto de vista del agresor como de la víctima? ¿Qué piensa un agresor? ¿Cómo queda una víctima? Bueno, una de las características del agresor es la insensibilidad que éste tiene. Entonces la falta de empatía le hace cometer actos que no logra tener conciencia de lo que está haciendo en algunos casos, ¿no? En algunos otros sí toma la conciencia, pero siente el poder absoluto de esta persona y ejecuta el maltrato. En el caso de la víctima, ¿no? Siempre hay un agresor para una víctima. Las víctimas también tienen su perfil y entre uno de esos rasgos y características es que la persona tiene mucha inseguridad, no conoce sus fortalezas y por lo tanto tendrá mucha dificultad para defenderse. En caso de niños es mucho más, digamos, peligroso, por así decirlo, porque en ellos hay que fortalecer muchas habilidades y competencias. Y uno de los formadores principales, por así decirlo, son los padres. Entonces los padres son el ente principal para la formación de este niño. Y sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? Criar a mujeres empoderadas, a mujeres que puedan defenderse, ¿no? Sin llegar a la agresión, es un trabajo que a muchos padres les cuesta. Hay un agresor para cada víctima. Es algo que nos lleva a la reflexión, el hecho de decir es como una relación de dependencia, pero una dependencia violenta, ¿no? que lleva siempre al mal. ¿Cómo evitamos que haya agresores? ¿Cómo evitamos que haya víctimas? Claro, como lo mencionaba con la formación, cuando se le dice al papá, ¿no? Ciertas características que hay que fortalecer en los hijos, en el caso de mi área que trabajo en institución educativa, logra el papá entender en muchas oportunidades, pero en otras se rehúsa. Y una de las dificultades principales es que el papá no reconoce, porque considera que cuando un psicólogo o profesional le ayuda a reconocer sus características y defectos de sus hijos, lo ven como un ataque. Entonces no reconocen que hay cosas por mejorar y muchas de las frases es nadie me tiene que enseñar cómo ser madre o nadie me tiene que enseñar cómo ser padre. Entonces al no reconocer será muy difícil que pueda aceptar la ayuda, ¿no? Entonces en muchos de los casos con los padres hay que explicarles que no es ni su culpa ni su responsabilidad que su hijo o hija esté pasando por esa situación, sino que es un ente importante para el niño y que necesita de todo el apoyo constante. En el caso de víctimas, en la misma situación, ¿no? El papá, como ya lo decía ahora la doctora Liliana Cabrera, ¿no? Hay mucha negligencia que es parte también del maltrato. Entonces la negligencia no solamente es que el papá abandone, dejo a mi hijo o mi hija y los abandona, no, sino la negligencia que el papá estando en casa suele llevar el trabajo a casa, seguir con su trabajo e ignorar al niño. Entonces el niño siente ese vacío. Como un rechazo casi, ¿no? Ese rechazo, sí. Ese rechazo. No se siente el centro de la atención del papá y cuando el niño o niña intenta entablar relaciones, va a ser muy difícil porque va a considerar que no es una persona importante. ¿Hasta qué punto un padre o una madre llega a ser un ejemplo para un niño o una niña? Porque tenemos casos en los que hay un buen padre, una buena figura, pero el niño termina siendo violento. Como también sucede al revés, un padre que a lo mejor no ha tenido una buena actitud, una buena crianza con su niño o niña,
y este menor de edad termina siendo una buena persona, no violenta, sino más bien todo lo contrario. Entonces, ¿por qué se da esa figura? ¿Hasta qué punto puede ser una figura ejemplar? Claro, la figura ejemplar es en su mayoría, ¿no? Más del 50% para los papás, pero recordemos que nosotros somos seres únicos y como seres únicos tenemos nuestras propias cualidades que vamos a ir fortaleciendo en el camino y que en muchos casos no está el papá. También tenemos que conocer que las personas estamos conformadas no solamente por la parte psicológica o familiar, sino que es un ente que es biológico, psicológico y sociocultural o familiar, ¿no? Que también está involucrado allí. O sea, recibe otras influencias, ¿no? Claro, entonces todos esos aspectos forman al ser humano. Entonces no solamente el papá no es la única dependencia del niño, sino que también sus propias capacidades que él tiene. Y hay muchos padres excelentes que tienen muchas dificultades con sus niños y cuando ingresamos a una evaluación también se pide la evaluación incluso de un médico especialista con el niño para que le pueda orientar, ¿no? En base a las conductas, porque en los colegios se ven muchos problemas de conductas de los niños, ¿no? Entonces los padres son ejemplares, pero siempre hay algo que tenemos que ir mejorando. O sea, hay también otros factores que pueden influir, que puede ser un tío, un hermano mayor, una profesora, que de alguna manera también contribuyen a la formación. O sea, no todo depende de los padres o de las madres también, ¿no? Claro, en su mayoría depende de los padres cuando son niños, ¿no? Cuando son pequeños. Claro, pero pasan mucho tiempo con ellos, ¿no? Pasan mucho tiempo con ellos, son niños y tienen repiten muchas conductas de los padres. ¿No? En la forma en cómo reniegan, en la forma en cómo se vuelven personas alegres, tienen muchas de esas conductas y van a las escuelas y emiten también patrones que conocen y copian de los padres, en caso de niños, pero en caso de jóvenes ya estamos hablando de un ser un poco más independiente. Entonces en esa independencia se logra que el niño sea capaz de reconocer y ir mejorando, ¿no? Y si es buena persona, ir enseñando a los demás que sea buena persona. Enfocándonos en la parte del agresor, usted lo ha dicho al inicio, son personas que tienen como están reprimidas, algo así, ¿no? Como que tienen allí una actitud violenta que se debe a algunas influencias que han recibido durante su niñez, durante su crianza. Pero esto muchas veces suele confundir, por ejemplo, con algunos, no sé cómo llamarlo, algunos patrones que en realidad ya lindan con la enfermedad mental, digamos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un agresor deberíamos considerarlo una persona normal o que necesita un tratamiento psicológico o psiquiátrico? En caso de niños, e incluso cuando se emite un diagnóstico, para explicar mejor, ¿no? Cuando hay un caso de violencia o maltrato o en las escuelas el bullying, siempre se cita a los niños para ser evaluados, ¿no? Y pasan por el departamento psicopedagógico. En esa evaluación es una evaluación integral de familia, de inteligencia, de aspectos personales, de personalidad. Entonces, con esa recopilación de información logramos ir investigando qué es lo que pasa con el niño. Cuando estos patrones y resultados son fuera de lo normal, se considera cuando afecta no solo al niño, sino que afecta toda la vida del niño, ¿no? En su ámbito de la escuela, en su ámbito familiar. Entonces, si el niño, supongamos, muerde a una compañera, conocemos que hay casos que son porque todavía están en ese estímulo en caso de iniciar, ¿no? Pero que una persona de, supongamos un niño de 6º año, tenga esos patrones de conducta, si lo hace una vez y él toma conciencia de eso, puede ir mejorando. Pero cuando no toma es reiterativo. Y es reiterativo, exacto. Entonces ya se habla de ya hay un problema. En el caso de los maltratos o de violencia, hablaba de la insensibilidad porque hay personas, niños o jóvenes que son insensibles frente al dolor de la otra persona. O sea, no son conscientes de que han cometido algo, y de acuerdo a los diagnósticos que nosotros manejamos el DSM-4 y ahora el DSM-5, que son diagnósticos que maneja todos los psicólogos,
podemos conocer cuando ese niño ya no solamente tiene rasgos de un agresor, sino ya patologías. Pero allí el psicólogo educativo no emite un informe o un diagnóstico fidedigno de que es un agresor o tiene una patología, sino que suele ser derivado, y este diagnóstico lo confirma el psiquiatra, porque sí hay rasgos patológicos en los niños que ya el psiquiatra tiene que ir descartando, una, las causas, y dos, el posible tratamiento, si hay recuperación o no de los niños. Lo cual nos lleva a preguntar si es que un agresor puede cambiar, puede mejorar, luego de haber cometido algún hecho violento, en su edad adulta, en su edad joven, ¿puede llegar a cambiar realmente? Claro, esa es una pregunta en realidad muy amplia, porque si decimos que sí pueden cambiar, entonces ¿qué pasa con las personas que no cambiaron? Y si decimos no, nunca cambian, perdemos la esperanza en el ser humano y en la humanidad ahora, ¿no? Entonces es una pregunta amplia porque depende del ser humano. Como lo dije al inicio, cada persona es un ser único. Entonces esta persona va a depender mucho de cómo se encuentra y el cambio que él va a generar. Entonces hay rasgos patológicos que no van a cambiar nunca, ¿no? Trastornos de personalidad que nunca van a ser con un pronóstico favorable, ¿no? Incluso entre ellos está las personas psicóticas y psicópatas, ¿no? Que tienen ya un perfil de trastorno, niños, ¿no? Desde niños, que tienen ya una insensibilidad social muy marcada y son psicópatas. Cuando se revisa a esta persona, ¿no?, sus antecedentes, se logra ver que incluso en el colegio generaba algunos conflictos, algunas violencias, tocamientos indebidos a las personas, el maltrato o la agresión física, y se le ven sus antecedentes. Entonces ya nosotros podemos diagnosticar patologías cuando es un adulto. Cuando es un joven se le puede decir que son rasgos. A un niño no, pero se le da la recomendación al papá para que él conozca que a futuro se presentarán graves rasgos. Claro, porque todavía está en una edad en la que puede modificar sus conductas y tal, ¿no? Desde la evaluación psicológica, es, independientemente de la edad, si es niño, adolescente, adulto, ¿es fácil tener un diagnóstico claro de una conducta agresiva? Es decir, luego de tener toda una evaluación, se puede determinar y decir, mire, esta persona tiene problemas de conductas violentas o agresivas, o pueden haber rasgos que escapan a la evaluación psicológica y que necesitan otro ámbito. Claro, cuando se hace una evaluación, por lo general le comento a los papás, estamos aquí para decir la verdad y en base a la verdad trabajamos, ¿no? Porque si hay un dato que omiten, como por ejemplo niños que han sido víctimas de tocamientos o de violaciones, si omiten ese dato se les ayudará en base a la información que ellos brinden, porque la evaluación se basa en la información que los padres y la docente explica o comenta. Entonces hay evaluaciones que nos permiten conocer, y en casos de bullying, por ejemplo, nos permiten conocer si el niño lo hizo intencionalmente reiteradas veces y se le considera que tiene algunos rasgos de una persona agresiva en caso de jóvenes, ¿no? Y ahí las sanciones son diferentes. Pero con respecto al perfil, la evaluación sí nos ayuda en un buen porcentaje ir conociendo a la persona. Se nos escapa algunas situaciones porque dentro de la patología, en el caso de los psicópatas ya adultos, no estoy hablando de jóvenes, pero en los psicópatas tienen un coeficiente intelectual superior a lo normal, ¿no? Son súper dotados, entonces se escapan muchas cosas, son manipuladores, conocen mucho las evaluaciones psicológicas, responden todo ok, salen con un perfil intacto y están ahí solapados, ¿no? Socialmente solapados. Y no es fácil detectarlo, ¿no? Lo cual es más peligroso. Es más peligroso. Por eso es que sucede mucho de estos casos que están en las noticias, porque como son psicópatas y también sociópatas, muy personas agradables, socialmente agradables, confunden a la persona. Exacto, justamente era como una pregunta extraña que se me estaba ocurriendo, que es, ¿puede haber una persona violenta que no muestre signos de agresión? Es decir, que pueda conversar amablemente, que te cede el asiento y te trate muy bien, pero internamente es una persona con problemas de agresión. ¿Puede darse ese caso? Quizá muy aislados. Claro, no todas las personas muestran violentas generan un trastorno de personalidad. Ni un trastorno de personalidad es una persona violenta. Es decir,
si yo soy violenta ahorita, no necesariamente se genera un trastorno de personalidad que hay que ser internado el paciente. Y el paciente, por ejemplo, con trastorno de personalidad como la esquizofrenia, no necesariamente te va a maltratar, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener claro de que las personas violentas tienen conductas reiteradas veces en donde quieren humillar a la persona, someter a la persona, y allí tenemos que trabajar en base a ellos, ¿no? Y como recomendación especial para los papás, poder y saber escuchar, ¿no? Cuando una persona docente, en caso de colegios, docentes, coordinadores, psicólogos, se les dice su hijo tiene estos rasgos que hay que ir mejorando con estas estrategias, pues hay que escucharlas. Seguir las recomendaciones, futuro, ¿no? Evitar este tipo de casos de violencia física, psicológica, sexual. Justamente teniendo en cuenta las recomendaciones y finalizando, quizá por ahí puede ir su reflexión final, ¿no? Porque se asocia muchas veces la evaluación o la terapia o la cita con el psicólogo cuando se tienen problemas ya mayores, cuando debería ser, hasta donde entiendo, una visita así como ir al médico, ¿no? Entonces, por allí quizás la recomendación tanto a los padres, a la población en general, que a lo mejor necesita esa reflexión. Sí, recomiendo a todos los papás en especial, primero tener esa apertura y esa capacidad de escucha de lo que se le dice, ¿no? Como le digo a los papás a veces en son de broma, nosotros los psicólogos en la consulta privada les digo, no tenemos una varita mágica para cambiar al niño o la niña, porque hay conductas de los niños que se cambian directamente con los padres. Si el padre le presta atención, ya el niño totalmente logra un cambio de 360 grados. Entonces, eso es lo que recomiendo a los papás, primero tener la apertura de reconocer la necesidad, como ya lo dijo usted, de ir y ver un psicólogo, ya sea por una consulta o una inquietud, ¿no? Y siempre le digo a los papás, no crean en mi evaluación psicológica, no la crean, quédense con la duda y busquen a otro profesional para que les ayude, porque cuando ya varios profesionales le dicen lo mismo, logran tener conciencia y dicen, ya, despierta, tenía razón, ¿no? Tenía razón y hay que hacerle el tratamiento urgente, ¿no? Entonces siempre le digo a los papás, si quieren no crean en mí, si tienen duda busquen, ¿no? A la otra persona que ustedes se sientan seguros. Igual siempre es necesaria una segunda opinión, ¿no? Es lo que se recomienda siempre. Es necesario una segunda opinión. Entonces, Luri, muchas gracias por haber asistido a esta entrevista. Esperamos volver a conversar sobre este y otros temas a lo mejor de su ámbito. Gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Luri Prado Chávez es psicóloga de la institución educativa Nuestra Señora de Tránsito de Castilla. Y con ella nos despedimos. Esta ha sido una edición más de Enfoque Político. Nos reencontramos hasta el martes. Muchas gracias.